Hola familia, bienvenidos y bienvenidas a este sexto capítulo del podcast de Éxito Integral, el sexto capítulo de la temporada uno, el podcast de Dios para que conectes con tu verdadero ser, para que empieces a reconocer la esencia tan grande y divina que habita en ti. Recordemos que mi intención es a que te empieces a reconocer como el santo Hijo de Dios, el santo, inocente y perfecto Hijo de Dios. Hablo siempre desde el Espíritu. Digamos que las primeras partes de este podcast van a estar basadas y la intención es a que te desidentifiques de un personaje, que no eres tu nombre, no eres tu profesión, no eres muchas cosas que crees que eres, sino que eres algo mucho más grande, el espíritu que está detrás de tu mente y detrás de tu cuerpo. Sabemos que el cuerpo es una marioneta que lo dirige la mente, pero el espíritu es el que domina la mente, familia. Es importante empezar a reconocer con nuestra verdadera esencia y sobre todo conectar con el merecimiento. ¿Cómo podemos conectar con el merecimiento? De una forma fácil y sencilla. A mí personalmente, hace algunos años me costaba un poco como comprender este concepto de, listo, yo merezco, yo repetía afirmaciones, pero no sabía realmente cómo sentir eso. Y la clave es sentir. La Biblia habla muchas veces acerca del corazón. Y este corazón, pues cuando habla del corazón se refiere también a lo que sentimos, que tu campo magnético emana esa frecuencia, esa frecuencia de certeza de que con ese sentir ya lo estás atrayendo. Entonces me costaba, digamos, que sentir ese merecimiento y para mí fue muy fácil comprender y sentir realmente eso cuando mi percepción cambió en el sentido de yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Santo perfecto, divino Hijo de Dios, que se merece todo, que es gigante, que es porque tiene la divina esencia del Padre. Lo digo con mucha humildad. El espíritu que habita en mí es perfecto y el espíritu que habita en ti es perfecto. Y el Hijo de Dios es uno solo y se merece absolutamente todo. Desde ese merecimiento interno es mucho más fácil tomar ciertas decisiones, tener mayor confianza en ti y sobre todo en Dios y en la vida. Muchas veces cuando empezamos a soltar ciertas cosas, empezamos a soltar el pasado, familia, empezamos a soltar tantas cargas, una maleta tan grande que veníamos arrastrando, es cuando la vida empieza a fluir mucho más. Literalmente es como el agua, empieza a fluir a través de las piedras y todo esto. Así que la invitación es a esto, a que te empieces a desconectar del personaje, que el personaje es eso que crees que eres, ese nombre, esa profesión. Eso no eres tú. Te va a decir, tú eres mucho más grande que eso, no te identifiques tanto con el personaje. Recordemos que Jesús decía, estar en el mundo sin ser del mundo. Estar en el mundo significa experimentar todo, pero no te identifiques tanto con las cosas del mundo, no te identifiques tanto con el cuerpo, no te identifiques tanto con todo. Bendice y honra cada experiencia porque cada experiencia es sagrada y tú eres sagrado, tu cuerpo es sagrado. Y el cuerpo está hecho, familia, para que le sirva a Dios, no para que le sirva al ego. Eso es para lo que verdaderamente fue hecho. Pero como tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío de nosotros es tan grande que le podemos decir que no a Dios. Dios, siendo creador de toda esta plataforma universal, nosotros estamos creando nuestra realidad o co-creando junto con Dios. Pero debemos tener la humildad, familia, de que hay algo mucho más grande que nosotros que creó toda esta realidad. Y la realidad es que están mucho más allá que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, como creó toda esa realidad, pues requerimos de ese creador principal, por así decirlo. Somos parte de ese creador, pero no somos el creador en su completitud. Somos parte de Dios y no estamos separados de Él, pero no somos Dios en su total comprensión, por así decirlo. Eso es lo que muchas veces cae el ego espiritual cuando leemos libros como por ejemplo Conversaciones con Dios, el cual tiene una sabiduría impresionante, pero cuando te dice que eres Dios, te empiezas a identificar con ese ego espiritual cuando crees que tú eres Dios y la otra persona no lo es, que en la otra persona no habita también la presencia de Dios, que en la otra persona no habita el Espíritu Santo, y ahí es donde caemos en la trampa del ego, familia. Recordemos que el podcast pasado estábamos hablando acerca de principios de riqueza conscientes y principios de abundancia conscientes. Recordemos que el podcast pasado hablamos de que la abundancia es un estado del ser, es una forma de ser y estar en el mundo. Y que allá afuera va a ser una consecuencia de quienes nosotros somos y el hacer y el tener pues va a ser consecuente. Cuando nosotros edificamos este ser, reconocemos el espíritu que habita en nosotros, empezamos a conectar realmente con el corazón, empezamos a reconectar con nuestra verdadera esencia y sobre todo recordarlo, porque tú ya lo sabes, pero se trata de recordarlo. Venimos a esta plataforma llamada vida y lo hemos olvidado. Pero que lo hayamos olvidado no significa que lo podamos recordar. Justo aquí, ahora, en este momento, recordemos que podemos elegir una percepción diferente de lo que dice un curso de milagros. Estas enseñanzas, recordemos que no son mías, sino que son enseñanzas que se me han entregado, que provienen de Dios, del Padre, están basadas en un curso de milagros de David Hawkins de la Biblia y en mi experiencia personal y cómo las aplico a mi día a día. Así que, continuando con el podcast pasado,
Al profundizar en nuestra relación con el dinero, descubrimos que el problema no es el dinero en sí, familia. Lo que realmente buscamos son las experiencias emocionales que el dinero nos proporciona, por ejemplo, ganancias, placer, satisfacción. Es importante, como dije en el podcast pasado, anotar bajo el título de dinero y empezar a observar qué emociones surgen en ti, porque hay una oportunidad perfecta para que te empieces a ver cómo te estás relacionando contigo mismo o contigo misma a través de lo que llamamos dinero. Entonces, cuando empieces a observar también tus metas financieras y lo que quieres empezar a traer a tu vida de forma física, material, es importante preguntar para qué lo quieres. O sea, recordemos que todo tiene una intención amorosa o una intención basada en el miedo o en la ausencia del amor. Recordemos que todo es unidad, que todo lo que existe es el amor, pero que Dios creó unas leyes, una de esas leyes es la ley de polaridad, el cual todo tiene su opuesto. El amor tiene su opuesto en el miedo, pero digamos que todo es uno, entonces no es opuesto, sino que es la ausencia de amor. La luz y la oscuridad. La oscuridad no existe, sino que es ausencia de luz, que se experimenta como su polo negativo, por así decirlo, pero todo es uno. Es importante reconocer esto para que nos empecemos a desidentificar de esas percepciones basadas en la separación, en el ego que nos han vendido, te han instaurado en el inconsciente colectivo, y tú, digamos que desde tu inconsciencia y falta de comprensión, has comprado esas percepciones. Entonces, digamos, tengo una meta, familia, de empezar a facturar $20,000 mensuales. Pongamos cualquier meta. Entonces, ¿para qué quiero eso realmente? Es importante preguntarnos ¿para qué quiero eso realmente? ¿Será que es algo que nace realmente desde el espíritu o es desde el ego? Si nace desde el ego, lo puedes observar básicamente como hay una necesidad de reconocimiento. O sea, quieres eso para mostrar cosas allá afuera, para que te vean de una forma diferente. Entonces lo que quieres es tener una validez externa, pero porque no te validas o no te reconoces internamente lo suficiente aún. Ojo, no estoy diciendo que el dinero sea malo, porque el dinero es santo, bendito y es una herramienta divina, es una herramienta de Dios. Pero todo depende del nivel de conciencia con el que nos estamos relacionando en esa área de nuestra vida. Entonces, en este momento que estamos hablando del dinero, es importante preguntarnos, ¿para qué quiero ese dinero? O sea, está bien, Dios se lo va a dar, Dios te quiere dar absolutamente todo. Es la abundancia misma, es el dinero mismo. Tiene todo, todo le pertenece. A nosotros no nos pertenece nada, recordemos. No nos pertenece ni siquiera este cuerpo. Es importante reconocer que nada nos pertenece, porque así va a ser mucho más fácil desapegarnos, y el que se desapega nada necesita, y el que nada necesita pues todo lo tiene y todo se le dará. Entonces, si cuando yo miro esa meta, detrás de esa meta hay una emoción de carencia o hay un deseo, recordemos que la vibración del deseo está por debajo de 200, que está basada en el ego, que está basada en la escasez, de que no lo tengo. Entonces, es importante reconocer eso. O sea, es diferente, por ejemplo, quiero y elijo empezar a facturar y a traer $20,000 mensuales para ser un ejemplo de inspiración de que a mayor conexión con Dios, mayor también atracción de dinero, y que puedo aportarle más a las personas, puedo llegar a más partes del mundo, puedo invertir más en marketing, en pauta, puedo ayudar a mis padres y todo esto. O sea, esa es una intención basada en el espíritu, en el amor. Pero cuando es una intención basada en el ego, que solo quiere reconocimiento externo, ahí es donde muchas veces caemos en la trampa que no debemos caer para atraer o ser alguien, entre comillas. Entonces, familia, detrás del deseo de acumular dinero, muchas veces encontramos que lo que realmente anhelamos es respeto, reconocimiento, valoración y una sensación de poder. Esto nos muestra que en realidad no se trata del dinero, sino de cómo nos valoramos internamente. Entonces, volvemos. Todo es hacia adentro, siempre. La respuesta, familia, es hacia adentro. Es hora de empezar a mirar hacia adentro, empezar a mirar hacia el corazón, empezar a observar tus creencias, empezar a observar cómo te comportas y cómo te relacionas contigo a través del otro, cómo te relacionas con el dinero a través del otro, cómo te relacionas en una comida, o sea, a través de la comida, contigo mismo, a través de cada cosa. Y empezar a preguntarnos y a hacernos preguntas que aperturen la conciencia de listo, ¿para qué quiero esto realmente? O sea, ¿qué es lo que yo quiero realmente en mi vida? ¿Qué es lo que realmente me mueve? ¿Cómo me siento en propósito? ¿Cómo puedo servir a un bien mayor? ¿Cómo puedo conectar con mi versión más elevada, con ese espíritu que habita en mí? ¿Cómo puedo empezar a conectar y escuchar la voz de mi conciencia, la voz de Dios en mí? ¿Y cómo puedo agradarle más a Dios? Recordemos que estamos aquí para agradarle a Dios y no para agradarle al mundo.
Tú estás para agradarle a Dios, no para agradarle al mundo. No se trata de que tú hagas cosas para que tú tengas la validación de las personas. Se trata de que seas tú, porque la autenticidad tiene una vibración demasiado alta, porque es tu huella digital, tu huella mental, tu huella espiritual única, que no se puede repetir, que es irrepetible, que está aquí para entregar sus dones y talentos con el mundo, que está para manifestar su versión más gloriosa, su versión más elevada, su versión más conectada, y desde ahí conectar con su verdadero ser. También nos damos cuenta de que las metas que creíamos que el dinero nos traerían pueden lograrse directamente elevando nuestro nivel de conciencia. Recordemos que elevar nuestro nivel de conciencia es elevar nuestro nivel de vibración. Elevar nuestro nivel de vibración significa liberarnos de la negatividad que interfiere entre el Padre y el Hijo. A medida que elevo mi vibración, elevo mi nivel de conciencia, pues ese canal va a ser mucho más limpio. Ese canal es el cuerpo, que es el canal en el que Dios se quiere expresar o a través del que Dios se quiere experimentar, por así decirlo. Entonces el cuerpo es sagrado y está hecho para agradarle a Dios. Entonces, a medida que yo más eleve la vibración de este ser, de este cuerpo, pues va a haber una mayor conexión con Dios, con la divinidad, va a haber menos interferencia, menos negatividad, y por ende, los resultados van a ser mucho más fáciles en nuestra vida. Hay dos formas de vivir la vida, desde la fuerza o desde el poder, desde el miedo, que es la ausencia del amor, o desde el amor, desde la oscuridad o desde la luz, desde el dolor o desde el placer. El placer también es sagrado, familia, o sea, estamos aquí para disfrutar esta vida, para disfrutar este juego, para bendecirlo, honrarlo, conectar con nuestro verdadero ser, con el verdadero ser de la otra persona. Recordemos que en la Biblia dice el reino de Dios y el reino de los cielos es para los niños. Significa conectar con ese amor incondicional que tenemos cuando somos niños, esa forma de perdonar incondicionalmente, esa forma de mirar, esa forma de observar con asombro, con mucha fe, la fe que tiene un niño, esa es la fe que debemos tener nosotros. Hay un versículo de la Biblia que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. Pero recordemos que la Biblia no la podemos interpretar de una forma lógica o de una forma directa, por así decirlo, sino que como se escribió en Oriente tienen la forma de expresar su conocimiento a través de historias o a través de ejemplos o a través de parábolas, como lo hacía Jesús. Entonces, cuando dice, le puedo decir a esa montaña, muévete, y se moverá con la fe, significa que yo me proyecto esa montaña, que tal vez la veo muy grande, pero que si yo tengo fe, una fe con acciones, porque recordemos que una fe sin acciones es muerta, que si yo tengo fe, le voy a decir a esa montaña, muévete, y se moverá. Esa montaña puede ser esa cantidad de dinero que quieres que te parece imposible, o ese sueño que tú anhelas, ese sueño que Dios puso en tu corazón, pero le puedes decir a esa montaña, muévete, y se moverá. Y hemos movido montañas, familia, o sea, para hacer carreteras, para hacer túneles, para hacer un montón de cosas, tenemos que mover montañas y lo hemos hecho. Obviamente se requiere maquinaria, se requiere presupuesto, se requieren muchas cosas, pero ya son cosas de la forma. Son cosas de la forma y no te corresponden. A ti simplemente te corresponde el cómo va a surgir. El cómo surge de una forma fácil y rápida a medida que te conectas más con el Padre, con Dios. Que ese corazón está tranquilo, está pleno, está conectado con esa divina presencia, con esa divina esencia. Entonces, a medida que elevamos ese nivel de conciencia, el dinero pasa a ser solo una herramienta para metas más elevadas, dejando de ser el fin último. A medida que vas elevando esa vibración, te vas dando cuenta que tu percepción va cambiando también, que tu percepción es de unidad y no de separación. Entonces lo que le das al otro te lo das a ti, lo que te das a ti también le das al otro. Que el otro gane significa que también ganas tú, porque como nada está separado, cuando das al otro te lo estás dando a ti. Entonces, sabes que el dinero es una herramienta para bendecirte y para bendecir al otro. Es una herramienta sagrada que no te corresponde, pero que entre mejor la administres, pues más se te va a dar, más se te va a llegar. Yo principalmente, familia, acá yo no me estoy vendiendo como si fuera un ser perfecto, o sea, el ser y el espíritu que habita en mí es perfecto, pero el personaje digamos que le falta mucho. Está en un constante proceso de transformación y de aprendizaje y voy a seguir aprendiendo hasta el resto de mi vida o el resto de mis vidas. Pero sí me interesa compartir el mensaje, hacerme a un lado y permitir que Dios te hable a través de este cuerpo, a través de este ser, a través de los mensajes que me ha entregado. Entonces, a medida que elevamos nuestra conciencia y vamos conectando más con el Padre, nos damos cuenta que el dinero no es el fin, sino es el medio para servir a las personas.
Digamos que el error en el que caen muchas personas es que les sirven al dinero y no permiten que el dinero les sirva a ellos. Y que usan el dinero como un fin y no como un medio. Recordemos que el dinero es el medio para servir a las personas. Y las personas no son el medio para llegar al dinero. Esa es la corrección y la percepción que debemos cambiar para empezar a traerlo de una forma mucho mejor, mucho más fácil y rápida. Y lo hablo con mucha certeza. O sea, no soy dueño de nada, pero sí soy administrador, familia. Dios me ha bendecido con esta casa, Dios me ha bendecido con un carro. No soy el dueño, pero Dios me ha bendecido con eso. Y todo es porque me he conectado más con Él. Me he liberado de tanta negatividad. Obviamente yo hago un trabajo interno todos los días. Yo oro, medito, leo, estudio todos los días. Hago decretos, declaraciones con mucha certeza. Hago un proceso diario de liberación emocional o cada vez que lo sienta me comprometo con eso y permito que Dios me empiece a dar. Y sobre todo lo reconozco en público, porque a medida que más lo reconozca en público, más personas van a conectar con Él. Y entre más lo glorifique, más me glorifica a mí para poder glorificarlo. Y entre más doy, pues más la gente me va a dar y más Dios me va a dar. Lo digo con mucho amor, con mucha certeza, que entre más das, más vas a poder dar siempre. Cuando tú lo compartes, lo refuerzas es en ti. Comparte esa información, comparte el dinero con amor, con abundancia, porque esa es nuestra verdadera esencia. Cuando perseguimos obsesivamente el dinero, cualquier símbolo de riqueza, es porque estamos tratando de compensar una falta de autovaloración. Cuanto más pequeños nos sentimos, más buscamos llenar ese vacío con cosas externas. Y vuelve aquí el mensaje a vivir una vida más consciente, a hacer una observación consciente sin juicio. El ego es el que juzga. Es una trampa el ego cuando nos vestimos de jueces. Y nosotros muchas veces nos comportamos como nuestros mayores jueces. Se trata de observar. Hay personas que entran en un patrón automático de empezar a perseguir el dinero, perseguirlo y perseguirlo y perseguirlo. Pero es porque están tratando de ocultar un vacío interno, una sensación de valía interna, una falta de valía interna. Porque no miramos hacia adentro, porque no nos encargamos de respirar, de observar, de atender al niño que habita en nosotros, al espíritu que habita en nosotros, a la conciencia que está detrás de todo. Y desde ahí vivimos en una vida automática. Y recordemos que el médico psiquiatra Carl Gustav Jung hablaba de: mientras no hagas consciente lo inconsciente, tú seguirás repitiendo los mismos patrones y seguirás tomando las mismas decisiones y tú le llamarás destino. Entonces, esa es la invitación, familia, a vivir una vida más consciente. Cuando estamos en un estado de entrega, de gratitud, el dinero se convierte en un regalo, en una fuente de orgullo. En este contexto, la prosperidad llega como consecuencia de enamorarnos del proceso y estar alineados con principios elevados como el compromiso con la excelencia. A medida que vamos elevando nuestro nivel de conciencia, vamos conectando más con el Padre, pues entonces el dinero se vuelve una herramienta para potenciar ese estado de entrega y de gratitud, de agradecer gracias por cada cosa. Gracias por este vaso de agua que tengo aquí. Gracias por ese celular que tengo en este momento con el que estoy grabando este podcast. Gracias por este micrófono. Gracias por este cuerpo. Que lo honro, lo bendigo. Y nos enfocamos, familia, básicamente en lo principal, que es enamorarnos del proceso. No tanto en llegar al resultado, que es supremamente importante, pero el resultado no nos tiene que preocupar tanto porque va a ser una consecuencia si nos enfocamos en la causa. Sabemos que hay unas leyes, y una de esas leyes es la ley de causa y efecto, la ley de siembra y la cosecha. Si nos enfocamos en hacer las acciones que debemos hacer todos los días desde una intención elevada, porque recordemos que la acción suma, pero la intención multiplica. Si tomamos esas acciones y esas decisiones desde una intención elevada, entonces va a ser mucho más fácil atraer los resultados que queremos. Así que eso es todo por el día de hoy, familia. Gracias por escuchar hasta el final. Recuerda que el 90% de las personas no están suscritos a nuestro canal de YouTube. Así que para tener un éxito integral en tu vida es necesario apoyar y aportar valor también a las personas. Así que digamos que tu pago, por así decirlo, es darle like y compartir. Comparte con las personas que te resuene, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos, compártelo en tus historias. Tú no sabes a qué persona le puede llegar esto, que le pueda servir y le pueda cambiar la vida. También recuerda que si conectas más conmigo, que si quieres profundizar en eso, en desarrollar tu marca personal, en hacer eventos de alto valor con dinámicas así como de alto impacto, estás comprometido de una forma más elevada y más profunda, pues no dudes en escribirme por interno y podemos agendar una llamada, familia, para mirar en qué te puedo aportar y cómo podemos elevar ese nivel de conciencia y empezar a traer resultados tangibles en cada área de tu vida.
Familia, recuerda que no soy yo, sino que es Dios a través de mí, que este podcast es de Dios y para Dios, que Dios te ama, Dios te bendice, Dios te guía, te acompaña y te ilumina y espero que la luz de Dios se repose sobre ti a cada instante y a cada momento. Nos vemos familia, los amo, bendiciones.